Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que cabe preguntarnos ante este evangelio es: ¿estamos preparándonos, en cierto sentido? Ya dentro de un mes vamos a comenzar la Cuaresma. Y este evangelio pareciera que nos está diciendo: no hay que ayunar. Y luego dentro de un mes llegará la Cuaresma y nos dirán: hay que ayunar. Entonces decimos: bueno, ¿a quién le hago caso? Mejor le hago caso al evangelio de hace un mes, ¿no? A este. Hay que entender el contexto y el porqué, porque si nos quedamos con la idea de que los discípulos de Jesús no ayunan, que Jesús no estaba a favor del ayuno, estamos falseando el evangelio. Precisamente porque veremos cómo Jesús ayunó 40 días y 40 noches. O sea que Jesús sí ayunaba, y muy en serio. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos esto? Bueno, intentemos explicarlo. Jesús pone una imagen. Dice que Él es el esposo. Y habla de la imagen de una boda. Y una boda es siempre un matrimonio, una fiesta. Una fiesta. Y Él se declara a sí mismo el esposo, y a sus discípulos, que son los aludidos. ¿Por qué tus discípulos ayunan? Ellos son los amigos del esposo, es decir, los que más festejan junto con el que se alegra por la boda. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el esposo? Y la Biblia está llena de imágenes esponsales, todo el Antiguo Testamento desde el inicio. Y si vamos por toda la Biblia, llegamos al libro del Cantar de los Cantares, que es un canto de amor entre un hombre y una mujer, y está justo en el centro de la Biblia. Ustedes saben, a la mitad de la Biblia se encuentran con ese libro. Y luego seguimos viendo los profetas que hablaban de Dios que desposa a su pueblo, y hasta el final, que la Biblia termina con las bodas del Cordero. Justo ayer hablábamos de Jesús, que este es el Cordero de Dios, y terminará la Biblia diciendo las bodas del Cordero. Entonces, ¿por qué tanta boda y por qué tanto esposo? Jesús es el esposo porque en Él se realiza el matrimonio entre el cielo y la tierra. Es decir, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, en Él el cielo y la tierra se unen para siempre. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Se casó, Él siendo el más rico, se casó con la más pobre, que es la humanidad pecadora. Pero Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces, esa encarnación de Cristo, Dios se hizo hombre para que en Cristo Dios asumiera lo humano y los humanos asumiéramos lo divino, ¿no? Ese intercambio maravilloso que se da, que esa es nuestra salvación, la divinización del hombre. Todo esto se da en Jesús. Jesús es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ese matrimonio. Y en cierto sentido, esta encarnación
y luego su pasión, muerte y resurrección, serán todo junto la bella, la buena noticia. La buena noticia es el evangelio. Y el cristianismo es el evangelio, que significa la buena noticia. Es una boda. Y cuando alguien va a proponer matrimonio a alguien y cuando se va a celebrar una boda, todo es alegría, todo es gozo de los amigos, de todos los implicados, de todos los invitados. Y nosotros somos amigos del novio y en cuanto a la iglesia somos la novia y somos todos los que se alegran y los invitados y un poco todo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Jesús nos está diciendo nuestra fe, mucho antes que una fe de penitencias, de prácticas penitenciales, y de ver de qué le voy a ofrecer a Dios y qué me voy a sacrificar y qué voy a renunciar, y mis pecados y mis fallos y mis errores, y que hay que llorar y hay que ayunar y hay que arrepentirse y hay que pasarlo mal. Nuestra fe es sobre todo una hermosísima noticia de no lo que yo le doy a Dios, sino de lo que Él me ha entregado a mí, todo su amor, todo su ser, me ha pedido matrimonio, a mí y a ti y a cada uno, a todos nosotros, a la humanidad. Entonces cambia la perspectiva y ahora el centro de atención no está en yo, en qué me voy a sacrificar, qué le voy a dar a Dios, cómo voy a cumplir unos preceptos, unos mandatos, unos ayunos, y con quien dice ayuno dice cualquier tipo de sacrificios y de obras y de deberes y de responsabilidades y de mandamientos. Todo eso está ahí, pero el centro de mi fe es gozo, alegría, entusiasmo. Es una bellísima noticia, el evangelio. Pero tristemente los discípulos de Juan, pero sobre todo los fariseos, estaban muy centrados más en el aspecto del esfuerzo personal y de revisar mis errores, otra perspectiva, y tristemente no solo ellos, muchas veces también nosotros, muchos de nosotros. ¿Cuántos cristianos viven su fe así? ¿Cuántos cristianos o viven la fe cuesta arriba, centrados en lo negativo de sí mismos y de los demás, y hablando todo el día del pecado, y esto es pecado, y esto también, y esto mal, y es mal, que también hay que hacerlo, pero no es el centro? O simplemente otros muchos ni siquiera se acercan a Cristo porque piensan que eso es el cristianismo. Venirme a hablar de un montón de cosas negativas y ponerme normas, preceptos, prohibiciones y ayunos, sacrificios. Entonces Jesús dice, a ver, cambiemos completamente de mentalidad. Esto es otra cosa. Y por eso pone la imagen del remiendo de un paño nuevo a un vestido viejo y el que es todavía más ilustrativo, el vino y los odres. Los odres son esos pellejos que se usaban para guardar el vino. Y dice, un odre viejo va con el vino viejo, pero si tú le pones vino nuevo, el proceso químico del vino cuando va fermentando revienta los odres. ¿Y qué quiere decir esta imagen? Está hablando de nuestra mente. El evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia, es la novedad que trae Cristo al mundo. La mentalidad vieja, que es la religiosidad antigua y que es el Antiguo Testamento, pero también es en cierto sentido toda esa mentalidad negativista, pesimista, un poco oscura, cuando ya está muy formateada una mente, pareciera que no le entra el vino nuevo del Evangelio. Y entonces, cuando llega ese vino nuevo, no me cabe y lo rechazan. ¿Cuántas personas aquí ya tienen su esquema y ellos ya tienen su versión del cristianismo formateado a sus convicciones y a sus reduccionismos y nadie les va a hacer entrar en razón con otra cosa? No, esas cosas modernas no me gustan. Jesús es esa cosa moderna que es el amor de Dios revelado en Cristo. Entonces,
Jesús termina diciendo, el vino nuevo necesita odres nuevos. Necesita una nueva mentalidad. Necesita un nuevo esquema. Y nosotros estamos llamados a convertir nuestra mentalidad. Convertir nuestra mentalidad a la mentalidad de Cristo. Habría mucho más que decir, porque obviamente hay muchas cosas que precisar. Pero qué importante es pedirle al Señor que nos dé un espíritu nuevo, como dice el Salmo 50. Señor, renuévame por dentro, dame un espíritu nuevo, renuévame. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir ese vino nuevo que ahora vamos a recibir precisamente en la Eucaristía, en el cáliz, porque ese vino que se transforma en Jesucristo es ese vino de la alianza, del matrimonio, del esposo que quiere unirse a cada uno de nosotros. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.